Hay silencios que pesan más que un grito, y hay traiciones que, aunque nunca se digan en voz alta, apodrecen por dentro como fruta abandonada al sol. Yo fui esa fruta, madura por fuera, pero rota por dentro. Durante más de 20 años, viví bajo el mismo techo con el amor de mi vida y con su amante. No fue una mujer cualquiera, fue mi hermana, la misma con la que compartí cuna, secretos, risas infantiles y noches de lluvia, la que juró estar siempre a mi lado. Y estuvo, pero no como yo imaginé. Si esta historia ya te tocó de alguna forma, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos como este. ¿Desde dónde me estás escuchando? Me llamo Yolanda Batista Ramos, tengo 74 años y soy esa señora de voz tranquila que todos saludan en la fila del banco o cuando me ven regando mis plantas. Viuda desde hace una década, madre de 2 y abuela de 5. Todos me ven como una mujer dulce, de esas que ofrecen un pedazo de bizcocho y un consejo tibio, pero nadie conoce la historia que enterré bajo las uñas y los dientes apretados. Nadie sabe lo que callé para mantener una familia que al final nunca existió de verdad. Decidí contar esta historia ahora porque me cansé de fingir que lo superé sin heridas. Porque cada vez que una nieta me dice que soy fuerte me dan ganas de llorar. No fui fuerte, fui dócil. Y eso me costó la vida que pude haber tenido. Tal vez, si cuento esto como se lo contaría a una amiga en la cocina, alguien allá afuera entienda que no todo lo que parece amor es amor, que a veces las peores cárceles tienen ventanas con flores y desayunos en la mesa. Hablar después de tantos años no es fácil, pero hay una voz dentro de mí que ya no acepta el silencio como castigo. Estoy cansada de sonreír con la boca mientras mi cuerpo tiembla en las noches. Estoy cansada de justificar lo que nunca debió ser aceptado. Me contaron que callar era nobleza, que aguantar era virtud, pero ahora sé que callar fue complicidad con mi propio verdugo, que aguantar fue dejarme morir despacito, día tras día. Así que aquí estoy, no como víctima, sino como testigo de lo que viví, de lo que permití y de lo que, por fin, decidí romper. Porque hay historias que duelen, sí, pero también curan. Y si mi dolor puede evitar que otra mujer se traicione a sí misma como yo lo hice, entonces valió la pena decirlo. Ahora, si me permiten, les contaré cómo era todo antes de que mi mundo se rompiera en pedazos. Mi infancia transcurrió en un rincón del interior de España, donde las estaciones aún marcaban el ritmo de la vida. Un pueblo chiquito, de esos donde la iglesia tocaba sus campanas 3 veces al día, y todos sabían de quién eras hija solo con verte caminar. Nuestra casa era de madera envejecida, con tejado rojo y un porche que olía a albahaca. Cada mañana, el sol entraba por las cortinas de encaje que mi madre lavaba con mimo, y el aroma del pan recién horneado llenaba la cocina antes de que los gallos terminaran de cantar. Mi padre, un hombre de manos fuertes y voz baja, se levantaba con el cielo aún oscuro para ir al campo, y mi madre nos despertaba con una canción suave, siempre la misma, que aún hoy resuena en mis huesos cuando el mundo se pone silencioso. Éramos 3 hermanas. Yo, la mayor, siempre fui la más seria, la que cuidaba que el desayuno no se quemara cuando mamá salía a buscar huevos frescos. Lucia, la del medio, tenía el don de iluminar cualquier habitación apenas entraba. Tenía los ojos verdes más claros que el río en primavera y una risa que hacía olvidar cualquier tristeza. La pequeña, Marina, era aún un bebé en ese entonces, pero ya mostraba carácter desde la cuna. Vivíamos las 3 en un cuarto con camas estrechas y mantas de lana tejidas por mi abuela. Compartíamos secretos, muñecas de trapo y hasta los sueños. Lucia y yo dormíamos abrazadas en los días fríos, escuchando el viento golpear las ventanas mientras inventábamos cuentos con monstruos, buenos y princesas que no querían castillos. Nuestra madre era el corazón de aquella casa. Siempre tenía las manos ocupadas, ya fuera amasando pan, remendando ropa o regando la hortaliza que ella misma había sembrado, pero su amor se notaba en los detalles. Un lazo en el pelo, una galleta escondida en el bolsillo del delantal, un beso silencioso antes de dormir. Mi padre hablaba poco,
pero cuando lo hacía, su voz era firme y justa. Nos enseñó a respetar la tierra, a valorar el trabajo y a no decir mentiras. Recuerdo que una vez, cuando rompí un plato por accidente y traté de esconderlo, él lo encontró y me sentó en sus rodillas para explicarme que la verdad siempre tiene un peso, pero la mentira, además, tiene filo. En aquellos tiempos, los días eran largos y sencillos. Íbamos a la escuela caminando en fila, con los libros apretados contra el pecho y las trenzas bien apretadas. Las maestras eran severas, pero sabíamos que nos querían bien. Después de clases, corríamos al campo. Trepábamos a los árboles y recogíamos flores silvestres para mamá. Nunca teníamos mucho, pero todo lo que teníamos sabía a hogar. No había juguetes caros ni televisión, pero sí historias contadas a la luz de una lámpara de aceite, panes calientes con manteca y tardes enteras jugando con piedritas en el suelo del patio. Los domingos eran especiales. Mi madre nos ponía vestidos limpios y caminábamos hasta la iglesia del pueblo agarradas de la mano. Después de misa, tomábamos horchata en la plaza, mientras los hombres jugaban dominó y las mujeres hablaban de la vida ajena con risitas escondidas. Lucia siempre recibía cumplidos por su belleza, pero yo no sentía celos. Al contrario, me gustaba verla brillar. Me hacía sentir orgullosa, como si el mundo confirmara lo que yo ya sabía, que mi hermana era única. A veces soñaba que cuando fuéramos mayores, viviríamos juntas, criando a nuestros hijos una al lado de la otra. Los inviernos eran duros, pero los vivíamos con una calidez que no venía de la estufa, sino del amor que nos teníamos. Compartíamos todo, desde el último trozo de pan hasta las preocupaciones infantiles que parecían gigantes en la oscuridad. Cuando la lluvia golpeaba el techo de chapa, nos acurrucábamos bajo las mantas y contábamos estrellas imaginarias. Nuestra casa olía a sopa, a leña, a vida sencilla. No sabíamos que éramos pobres, porque en realidad no lo éramos. Mi infancia no tuvo lujos, pero tuvo belleza. Belleza en las cosas pequeñas, como el sonido de la aguja de mi madre cosiendo de noche, el zumbido de las abejas en la hortaliza, el sabor de una naranja compartida en tres. Éramos una familia como tantas otras, con sus días buenos y sus momentos de tensión, pero unidas por una ternura que parecía inquebrantable. Lucia y yo nos prometimos que siempre estaríamos la una para la otra, y durante mucho tiempo, esa promesa fue la verdad más pura que conocí. Las fiestas del pueblo eran otro de esos momentos mágicos. Se decoraban las calles con banderines de colores y las mujeres cocinaban durante días para que no faltara nada. Yo ayudaba a mamá con los dulces, mientras Lucia practicaba bailes en el patio, girando con su vestido como si ya supiera que estaba hecha para ser mirada. En esas noches, todo parecía posible. Yo soñaba con un futuro simple, una casa con jardín, niños corriendo, y la certeza de que todo seguiría igual para siempre. Teníamos también un árbol detrás de la casa, un olmo viejo que nos servía de escondite y refugio. Allí escribimos nuestros nombres con una navajita, sellando un pacto de hermandad eterna. Nunca vamos a separarnos, me dijo Lucia, con la cara manchada de mora y las manos llenas de tierra. Y yo lo creí, porque en aquel momento no había razón para dudar de nada. El mundo era pequeño, seguro, y el mal parecía algo que solo pasaba en los cuentos. Recuerdo con claridad los domingos por la tarde, cuando mi madre se sentaba en su silla de mimbre y tejía en silencio mientras papá leía el periódico. Lucia tocaba una melodía suave en la armónica y yo cerraba los ojos, deseando que el tiempo se detuviera. Éramos felices. Lo sé, porque no teníamos miedo de serlo, porque no conocíamos aún la sombra que se avecinaba. A veces me pregunto si hubo alguna señal, algún pequeño detalle que anticipara lo que vendría. Pero no, todo era luz, risas, certezas. Crecimos en un hogar donde creíamos que el amor era eterno y los lazos de sangre, sagrados. Si alguien me hubiera dicho entonces que mi hermana sería quien partiría mi corazón en dos, yo habría reído, porque en aquel tiempo Lucia era mi mundo, y yo habría dado todo por ella, todo.
El primer cambio llegó como llega el otoño, sin anunciarse, pero dejando todo más frío. Mi madre, que hasta entonces había sido la columna de nuestra casa, empezó a cansarse con facilidad. Ya no se levantaba temprano, y sus manos, antes tan firmes, temblaban al sostener la cuchara. Al principio pensamos que era agotamiento, una gripe mal curada, pero el médico del pueblo, con su rostro grave, nos dijo que era algo más serio. Una enfermedad del corazón, dijo. Algo que iba apagándola poco a poco, como una vela que arde sin querer molestar. Lucia y yo nos turnábamos para cuidarla. Papá seguía trabajando en el campo, ahora con el peso del miedo en los hombros. Yo tenía 14 años y empecé a sentir que la infancia se me escurría como agua entre los dedos. Dejé la escuela, aunque nadie lo dijo en voz alta. Era lo correcto, decían las vecinas. La que, hija mayor, siempre carga la cruz. Me volví los brazos de mi madre, sus ojos cuando el dolor la cegaba. Cada noche, Lucia y yo nos sentábamos junto a su cama y ella nos contaba historias de cuando era joven, como si quisiera dejar todo contado antes de irse. Y un día se fue, así, sin más, con el rostro sereno como quien por fin descansa. Recuerdo que esa mañana el cielo estaba blanco, sin sol ni lluvia, solo un silencio espeso que se metía en los huesos. No lloré, no pude. Sentí que sí, lloraba. Me rompería en tantos pedazos que no podría volver a ser yo. Papá se volvió un hombre ausente desde entonces. No malo, solo ausente. Salía temprano y volvía tarde, y sus ojos ya no buscaban los nuestros. Lucia empezó a hacer las tareas del hogar, y yo, a pesar de ser la mayor, me refugié en una especie de niebla muda que me acompañaría por años. Nuestra casa se volvió otra. Ya no había canciones ni el olor del pan. Las paredes, antes cálidas, se sentían frías, como si supieran que algo sagrado se había perdido. La pequeña Marina fue enviada a vivir con una tía en la ciudad, para que no viera tanto dolor, dijeron. Y así quedamos Lucia, papá y yo, una tríada silenciosa, sosteniéndose por costumbre más que por amor. Pero aún entonces, aún en medio del duelo, jamás habría imaginado que lo peor estaba por venir, porque a veces, cuando una estructura se rompe, no es la caída lo que más duele, es lo que se esconde en los escombros. La muerte de mamá dejó un hueco, sí, pero también abrió una puerta que nunca debió abrirse. Papá empezó a depender demasiado de Lucia. Ella cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa. Y él, poco a poco, comenzó a mirarla de otra manera. Una manera que no supe entender al principio. Atribuí todo al dolor, a la necesidad. Pero había algo extraño en esos silencios entre ellos, en la forma en que sus conversaciones ya no incluían mi presencia. Empecé a sentirme invisible, como una sombra flotando en su propia casa. Y aún así, no quise ver. No podía. En el fondo, creo que me aferré a la idea de que todo pasaría, que el luto deformaba los lazos pero no los destruía, que Lucia seguía siendo mi hermana, mi amiga, mi mitad, que papá, a pesar de su tristeza, seguía siendo el hombre justo que me enseñó a no mentir. Pero ya era tarde. Lo que había comenzado como una reconfiguración familiar estaba mutando en algo más oscuro, y yo, sin saberlo, estaba a punto de perder no solo a mi madre, sino también a todo lo que alguna vez me sostuvo. Cuando papá me pidió que buscara trabajo en la ciudad, lo vi como un acto de confianza. Tenía 16 años, y aunque me dolía separarme de Lucia y de la casa, sentí que tal vez era hora de crecer. Solo será por un tiempo, me dijo. Necesitamos el dinero. Y aquí ya no hay mucho que hacer. Así que empaqué un bolso pequeño con mis mejores ropas, 2 libros y una carta de mi madre que guardaba como un amuleto. Me fui con la esperanza de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba ayudando a sostener lo poco que nos quedaba. En Madrid trabajé como niñera y luego como ayudante en una panadería. Vivía en un cuarto alquilado, donde cada noche soñaba con volver a casa y abrazar a mi hermana. Le escribía cartas, largas y llenas de detalles. Al principio, ella respondía con la misma emoción, contándome cosas del pueblo, del jardín, de cómo papá estaba más tranquilo. Pero con el tiempo, sus cartas se volvieron breves, distantes. Algunas veces ni siquiera respondía,
Empecé a inquietarme, pero me decía que era el ritmo de la vida, que todo estaba bien. Un año después, volví por unos días. Fue entonces cuando noté que algo era distinto. La casa estaba impecable pero fría. Papá me recibió con una sonrisa tensa y Lucia ya no era la misma. Me abrazó como si le doliera y evitó mirarme a los ojos. Pasamos la tarde juntas, hablando de cosas superficiales. Yo trataba de bromear, de rescatar esa complicidad nuestra, pero ella parecía estar en otro lugar. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, pero su voz no tenía alma. Esa noche escuché pasos en su habitación. La puerta se abría y cerraba con cuidado. Me levanté, caminé descalza por el pasillo y vi una sombra salir de su cuarto. Era papá. Mi corazón se detuvo un instante. Él no me vio. Se metió en su dormitorio como si nada. Al día siguiente, fingí que no sabía. No pregunté. No podía. Solo sentí una náusea que no se me fue en semanas. Regresé a Madrid con el estómago revuelto y una sospecha que no me atrevía a nombrar. Porque si era verdad lo que pensaba, mi mundo entero se desmoronaría. A partir de ese día, las cartas de Lucia cesaron por completo. Yo escribía, rogaba por una respuesta, incluso llamé a una vecina para saber de ella. Está bien, me dijo la mujer, siempre con tu padre, ayudándole en todo. La frase me retumbó en el pecho. Cada noche me acostaba con la imagen de su rostro pálido, con los ojos que no me miraban. Algo estaba mal, muy mal, pero no sabía cómo intervenir. No tenía pruebas, solo un nudo en el estómago que crecía con cada silencio. Volví definitivamente a casa a los 18. Papá me dijo que me necesitaban allí, que el dinero de Madrid ya no era necesario. Cuando llegué, Lucia me abrazó como si me pidiera perdón. Tenía los ojos hundidos y la piel seca, pero no hablamos de nada. Todo se daba por entendido, pero nada se decía. Papá estaba más afectuoso que nunca, sonriendo, cocinando, incluso trayéndonos regalos. Había un ambiente raro, como si todos actuáramos en una obra mal escrita. Empecé a notar que evitaban quedarse solos conmigo, que las conversaciones se detenían al yo entrar. Una noche encontré a Lucia llorando en la cocina. Estaba lavando platos, pero las lágrimas le caían sin ruido. Me acerqué, le tomé la mano y ella solo dijo: «No digas nada, por favor». Su voz era un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchada. No insistí, pero desde entonces empecé a observar todo con otros ojos. Los toques accidentales de papá, las órdenes disfrazadas de cariño, la forma en que ella se estremecía al escuchar su voz. El miedo era un perfume constante en esa casa, invisible, pero presente en cada rincón. Fue entonces cuando entendí que el amor no era lo que yo había creído, que no todas las caricias son ternura, que no todos los padres son refugio, y que a veces el enemigo duerme en la habitación de al lado, con una sonrisa y una voz suave. Quise gritar, confrontar, huir, pero Lucia me miraba como si yo fuera su último hilo de equilibrio, y yo no podía soltarla, así que callé, por ella, por nosotras. Papá empezó a controlar cada movimiento. No podíamos salir sin su permiso, ni hablar por teléfono sin que él escuchara. Las vecinas lo admiraban por su dedicación a la casa. «Qué buen padre, qué hombre ejemplar», decían. Yo quería vomitar cada vez que lo escuchaba. Su máscara era perfecta, pero nosotras conocíamos el monstruo que se escondía detrás. Lucia apenas hablaba. Sus días transcurrían en un estado de automatismo doloroso, y yo, desde 1970, mi impotencia, me convertí en su sombra protectora, vigilando, esperando, buscando una brecha para salvarnos. Una noche me desperté con un grito. Corrí al cuarto de Lucia y la encontré encogida en un rincón temblando. Papá estaba parado en la puerta, con una calma espeluznante. «Fue una pesadilla», dijo, y se fue. Me arrodillé junto a ella, la abracé. No dijo nada, solo lloró, como si por fin se permitiera romperse. Fue ahí cuando supe que ya no podía quedarme quieta, que algo debía hacer, que el silencio era también una forma de complicidad. Y yo no estaba dispuesta a seguir siendo cómplice. No más.
Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado, con el corazón en la garganta y los pasos medidos. A cada movimiento, a cada palabra, sentía que podía detonar algo que nos pondría en aún más peligro. Pero también entendí que la única forma de proteger a Lucia era aparentando normalidad. Así empezó mi teatro. Sonrisas fingidas, rutinas impecables, obediencia calculada. Papá parecía satisfecho con nuestro silencio. Nos miraba como quien admira una obra bien terminada, sin sospechar que dentro de nosotras la resistencia ya estaba gestándose en silencio. Aprendí a hacerme invisible en la casa, a moverme sin hacer ruido, a anticipar sus horarios, a evitar cualquier situación que pudiera dejar a Lucia sola con él. Dormía con un oído abierto y un ojo entrecerrado. Cualquier crujido del suelo me hacía sentar en la cama, alerta. Me vestía con ropas amplias, como si pudiera ocultar mi cuerpo bajo telas gruesas. No por miedo a él hacia mí, sino por asco a la forma en que miraba a las mujeres. Empecé a llevar siempre un cuchillo pequeño dentro del delantal, no para usarlo, sino para recordarme que no estaba del todo indefensa. Lucia, en cambio, se apagaba un poco más cada día. Su piel se volvió pálida. Sus ojos ya no brillaban. Caminaba como si cargara sacos de piedras en la espalda. Comía poco, hablaba menos. Algunas mañanas la encontraba vomitando en el baño, otras llorando frente al espejo sin reconocerse. Yo intentaba animarla con recuerdos de cuando éramos niñas. Le hacía sus postres favoritos, le peinaba el cabello con suavidad como hacía mamá, pero nada parecía alcanzarla. Ella estaba encerrada en un lugar donde ni el amor más puro podía entrar. Una tarde, noté marcas en sus muñecas, moretones pequeños, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. No dije nada. Me limité a mirarla con los ojos llenos de preguntas, y ella bajó la vista. Desde ese día, dejó de usar mangas cortas. El verano no le importaba. El calor era nada comparado con el miedo que vivía. Me pregunté muchas veces si ella había intentado escapar alguna vez, si había soñado con hacerlo, pero sospecho que el miedo a no ser creída, a ser juzgada, a perder lo poco que le quedaba, la ataba con nudos invisibles pero imposibles de romper. Papá empezó a hacer comentarios extraños, como si se sintiera dueño de nosotras. Nos decía qué debíamos vestir, cómo peinarnos, qué hora dormir. A veces entraba a nuestra habitación sin tocar la puerta, por costumbre, me decía. Yo me paraba entre él y Lucia con el cuerpo tenso, dispuesta a defenderla. Nunca hizo nada frente a mí. Sabía que yo no sería fácil de romper, así que su crueldad era silenciosa, calculada, como un veneno que se administra en pequeñas dosis. Para sobrevivir, desarrollé rituales de protección. Encendía velas cada noche como lo hacía mamá. Repetía oraciones inventadas, palabras sin sentido que creía mágicas. Ponía sillas contra la puerta, dormía con un zapato en la mano. Esos gestos ridículos eran mi forma de sentir que tenía algo de control. Empecé a leer libros de medicina antigua, de plantas curativas, de psicología que encontraba en la biblioteca del pueblo. Quería entender el daño, quería aprender a reparar lo irreparable. Sentía que si lograba mantenerme entera, podría arrastrar a Lucia conmigo hacia la orilla. El cuerpo empieza a gritar lo que la boca no dice, y el mío gritaba. Dolores de cabeza intensos, el estómago revuelto, la espalda rígida. Dejé de menstruar por casi un año. El médico dijo que era el estrés. Yo no lo corregí. Era más que eso. Era miedo crónico. Era el peso de sostener un secreto tan grande que amenazaba con aplastarme. A veces soñaba que gritaba y nadie me escuchaba. Otras, que papá moría y nosotras quedábamos libres. Me despertaba llorando, con la culpa ardiéndome en el pecho por desear algo tan oscuro. Empecé a escribir en un cuaderno viejo, a 1960, escondidas. No era un diario, era un lugar para vomitar todo lo que no podía decir. Llamaba a papá por otros nombres, dibujaba jaulas, escribía cartas que nunca envié. A veces, Lucia las leía en silencio y me abrazaba sin decir palabra. Esa fue nuestra forma de comunicarnos, el lenguaje del dolor compartido. Nos convertimos en cómplices de nuestra supervivencia.
Si él nos vigilaba, nosotras también aprendimos a vigilarlo. Estudiábamos sus gestos, sabíamos cuándo estaba de buen o mal humor, cuándo era más peligroso, cuándo era simplemente un hombre cansado de fingir. Las vecinas seguían hablando maravillas de él. ¡Qué buen padre! ¡Qué suerte tienen de tenerlo!, decían. Yo sonreía con los labios, pero por dentro me ardía la rabia. Pensaba en contarle a alguien, a la profesora que me había tomado cariño, a la señora de la tienda que siempre me ofrecía fruta gratis. Pero luego me imaginaba el escándalo, la vergüenza, el juicio. ¿Y si nadie nos creía? ¿Y si él negaba todo y nos hacía pagar el atrevimiento? Porque lo peor de vivir con un agresor no es solo el miedo, es el miedo a no ser creída. Nos adaptamos como los animales en cautiverio, respirando poco, moviéndonos lento, aguantando lo que fuera necesario. Cada día sin una nueva herida era una victoria. Cada noche en la que Lucia lograba dormir un par de horas era una bendición. Nos aferrábamos a las pequeñas cosas. Una tarde sin gritos, una flor que crecía en la ventana, un trozo de pan caliente. Nos hacíamos fuertes, desde la ternura, porque sabíamos que no podíamos enfrentarlo de frente. No aún. A veces me preguntaba si mamá lo había intuido antes de morir, si alguna vez sospechó de la oscuridad que habitaba en su marido. Pero su muerte fue tan silenciosa, tan repentina, que no nos dejó respuestas, solo vacíos. Me dolía pensar que, de algún modo, nos había dejado solas frente a un lobo con piel de cordero. Y sin embargo, en los momentos más difíciles, sentía su presencia, en el viento que entraba por la ventana, en el olor del pan que horneaba con las mismas manos que ella me enseñó a usar. Era su memoria la que me sostenía. La rutina de los días se volvió un mecanismo de defensa. Nos levantábamos temprano, limpiábamos, cocinábamos, hablábamos lo justo, todo con una sincronía casi perfecta, como si el más mínimo error pudiera desencadenar una tragedia. Yo aprendí a leer los silencios como si fueran gritos, y en esos silencios tejí una promesa. Algún día saldríamos de allí. Algún día, Lucia volvería a reír, y yo volvería a mirar el cielo sin sentir miedo. Pero aún no era el momento. La primera vez que me permití pensar en una salida real fue mientras colgaba la ropa. El sol caía fuerte sobre el patio, y yo sostenía una sábana blanca que se movía como vela al viento. Fue entonces cuando recordé algo que mamá solía decir: hasta la flor más frágil sabe dónde nace la luz. Me quedé quieta, con los dedos tensos en la tela húmeda, y supe que, si queríamos sobrevivir de verdad, teníamos que empezar a buscar esa luz. No sería fácil, pero el deseo de respirar sin miedo empezaba a crecer más que el miedo mismo. Comencé a dejar pistas para Lucia, frases en los márgenes del cuaderno, trozos de pan envueltos con pequeñas notas, miradas que decían más que cualquier palabra. Ella al principio no entendía, o no quería entender, pero con el tiempo empezó a responder. Volvimos a hablar en código como cuando éramos niñas. 3 golpes en la pared si algo iba mal, una canción, tarareada si el peligro se acercaba. Nuestra conexión, rota por el trauma, empezó a reconstruirse a partir de la necesidad de protección mutua. Éramos 2 sombras aliadas, moviéndonos con cuidado entre los huecos de aquella cárcel. Un día, mientras iba al mercado, me crucé con una mujer mayor llamada Carmen, que había sido amiga de mi madre. Me tomó del brazo con cariño y me preguntó cómo estábamos. Le dije que bien, claro, pero ella me miró fijo, con esos ojos sabios que ya han visto demasiadas cosas. Tienes la misma mirada que tenía tu madre cuando algo le dolía y no podía decirlo, me susurró. No supe qué responder, pero esa frase quedó clavada en mí. Carmen empezó a saludarme todos los días, a preguntarme cosas simples, a dejarme frutas y pan con pretextos tiernos. No dije nada, pero creo que ella sabía. Fue también en esos días que empecé a estudiar a papá con más frialdad. Observaba sus horarios, sus manías, los días que bebía más, los días que parecía más débil. Anotaba todo en mi mente, no como un plan, sino como una preparación. Entendí que su poder residía en que nosotras nunca sabíamos qué esperar de él. Así que empecé a anticiparme,
a agradarlo, solo para que se relajara, a actuar con dulzura cuando en realidad estaba tomando nota de cada grieta en su rutina. Ya no era solo miedo lo que me movía, era estrategia, era instinto de supervivencia. Lucia tardó más en reaccionar, pero una mañana, mientras limpiábamos la despensa, me tomó la mano con fuerza y me dijo: «No quiero morir aquí, Yolanda». Fue la primera vez que la escuché hablar así desde hacía años. No lloramos, no nos abrazamos, solo nos quedamos ahí, en silencio, con las manos unidas y los ojos fijos en la pared de ladrillo. Ese fue nuestro pacto, íntimo, mudo, poderoso. Desde entonces, cada gesto nuestro fue una forma de preparación. Cuidarnos el doble, hablarnos el triple, protegernos como si la vida dependiera de ello, y quizás sí dependía. Una noche, mientras papá dormía borracho en su silla, Lucia me pidió que le cortara el cabello. Lo tenía largo, hermoso, igual que mamá, pero quiso cambiar. «Quiero que ya no me reconozca», dijo. Así que tomé las tijeras y, con manos temblorosas, corté cada hebra como quien arranca raíces de dolor. No lloró, solo cerró los ojos, y cuando abrí la ventana, el viento se llevó los mechones como si se llevara también un poco de su pena. Esa noche dormimos juntas, por primera vez en años. Sentí su respiración tranquila y supe que, aunque aún no, estábamos fuera, ya no estábamos rotas. Empecé también a guardar dinero, monedas pequeñas que sobraban de las compras, billetes que él dejaba olvidados. Nada sospechoso. Lo escondía dentro de un zapato viejo, bajo el fondo falso de una caja de costura. Era poco, pero era esperanza tangible. Un día, lo suficiente para un billete de tren, para una pensión barata, para algo, cualquier cosa lejos de allí. Saber que había una salida posible me daba fuerza para seguir actuando, para seguir fingiendo que todo estaba bien. Carmen, la mujer del mercado, una tarde me entregó una nota doblada dentro de un paquete de harina. «Cuando necesites ayuda, solo llama a este número», decía. No había nombre, solo el número. Lo memoricé y lo quemé. No estaba lista aún, pero agradecí en silencio que el mundo, por más oscuro que pareciera, aún tuviera almas capaces de ver más allá de las apariencias. Personas que con un simple gesto te decían: «No estás sola». Fue un martes cualquiera, de esos en que todo parece en calma antes de que estalle la tormenta. Papá había salido temprano, como siempre, y Lucia y yo aprovechamos para lavar las sábanas, limpiar la despensa, ventilar la casa. El aire estaba espeso, el calor subía desde el suelo y las moscas parecían más lentas de lo normal. No dijimos mucho ese día. Cada una estaba inmersa en sus pensamientos, en esa cuenta regresiva silenciosa que se había vuelto nuestra rutina desde hacía meses. Pero por dentro, algo se sentía distinto, como si el aire mismo anunciara que el fin estaba cerca. Cayó la noche sin avisar, y papá regresó con el rostro enrojecido por el alcohol y los pasos más erráticos que de costumbre. Lucia se refugió en la cocina, y yo traté de mantenerlo ocupado en el comedor. Le serví la cena, hablé de cosas triviales, fingí interés por sus historias gastadas, pero él no estaba interesado en hablar. Tenía esa mirada que ya conocíamos, la de la bestia, que no necesita excusas para actuar. En un momento, se levantó con brusquedad y fue directo al cuarto de Lucia. Yo corrí tras él, mi corazón golpeando como tambor. Ella gritó antes de que él llegara a tocarla. Un grito seco, urgente, que me dio la fuerza para empujar la puerta con todas mis fuerzas. Entré y lo vi allí, furioso, con los ojos desorbitados y la camisa medio abierta. Me interpuse entre él y ella, sin pensar. Él me gritó, me empujó, me llamó ingrata. Dijo que todo lo que teníamos era gracias a él, pero yo no lo escuchaba. Solo sentía las manos de Lucia temblando en mi espalda y mi cuerpo erguido como un muro que no pensaba caer. En ese instante, algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Le dije que lo sabía todo, que hacía años que lo sabía, que su teatro había terminado. Se quedó paralizado, como si esas palabras tuvieran más poder que cualquier golpe. Nunca lo había visto así, vulnerable, temeroso. Yo temblaba, pero no de miedo,
sino de furia contenida. Le dije que si volvía a tocar a Lucia, no dudaría en hablar, en arrastrar su nombre por todo el pueblo, en gritar cada detalle, que ya no éramos niñas, que ya no tenía el control. Él no respondió. Solo salió de la habitación lento con el cuerpo encorvado, como si el peso de su mentira por fin lo estuviera venciendo. Lucia y yo cerramos la puerta, trancamos con un mueble y esa noche no dormimos. Planeamos, tomamos el dinero que había escondido, preparamos una pequeña mochila cada una y al amanecer salimos por la puerta trasera. No miramos atrás, solo caminamos, con el corazón en la garganta, pero el alma más liviana de lo que había estado en años. Esa mañana tomamos el primer tren hacia Zaragoza. No teníamos un plan más allá de huir, pero por primera vez el miedo no nos inmovilizaba, nos impulsaba. Era el motor de una nueva vida. Lucia me tomó la mano y me dijo, «No sé cómo voy a vivir después de esto». Y yo le respondí sin dudar, «Vas a vivir». Y eso ya es más de lo que él esperaba. Zaragoza nos recibió con frío y ruido, pero también con anonimato. Y en ese anonimato encontramos consuelo. Rentamos una habitación en una pensión sencilla, con paredes delgadas y olor a sopa vieja, pero con llave propia. Dormimos juntas las primeras noches, aferradas como cuando éramos niñas, pero esta vez no para escondernos de una tormenta, sino para recordar que estábamos vivas. Nadie nos conocía allí, nadie sabía nuestro pasado, y eso para nosotras era una forma de renacer. Empezamos a trabajar limpiando casas, cuidando niños, haciendo lo que fuera necesario para sostenernos. Y aunque los días eran duros, nunca más volvimos a sentir miedo al abrir una puerta. Lucia tardó años en hablar realmente. Su dolor era profundo, enmarañado, difícil de nombrar, pero nunca la presioné. Estábamos juntas y eso era suficiente. Con el tiempo comenzó a estudiar costura y sus manos, antes temblorosas, encontraron paz entre hilos y agujas. Yo también encontré mi camino. Me hice cocinera en una pequeña cafetería y cada pan que horneaba era un acto de amor hacia mí misma. No hablábamos mucho del pasado, no porque lo negáramos, sino porque entendimos que nuestra mejor venganza era construir una vida donde él ya no tenía lugar. Nunca regresamos al pueblo. Nunca más lo vimos. Supimos por terceros que enfermó y murió solo, que nadie fue a su entierro. Y no sentimos alivio inmediato. Sentimos una especie de vacío extraño, pero con el tiempo, ese vacío también se fue llenando de paz, de aceptación, porque entendimos que sobrevivir no era solo escapar, era reconstruirse paso a paso, sin prisa, sin culpa. Y eso hicimos. Nos reconstruimos, con manos heridas sí, pero con un alma que se negaba a seguir siendo prisión. Ahora, tantos años después, miro mis manos arrugadas mientras riego mis plantas y pienso en esa joven que un día se atrevió a decir basta. No me siento valiente, ni heroína, me siento humana y sobre todo agradecida. Agradecida con esa voz interna que nunca se apagó del todo. Agradecida con la hermana que, a pesar de todo, eligió vivir. Agradecida con la vida por haberme dado una segunda oportunidad, aunque llegara tarde. Nunca es tarde para liberarse. Si esta historia tocó algo dentro de ti, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Eso me da fuerza para seguir contando historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste al escuchar mi relato? Me encantaría leerte.